Oye, compadre, bueno, este tanto dolor, mamá, no será eterno. Y lo que vos me diste te volverá. Si siembre maldad, coseche maldad. Oye, mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye, no, compadre, bueno, mira, nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye, tu amor, mamá, eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye, mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que sí te cruel, mami, pero se ha empezado a pagar todo dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido. Y ahora despertó, vuelve más. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Y bueno, luego de siglos de dominación, no se puede decir que a los africanos se los vio sonriendo, pero, al menos, los viejos dueños tuvieron que sacar el nunca de sus diccionarios colonialistas. No se puede hablar de una felicidad inmediata de los africanos, porque con la independencia desaparecieron los ejércitos europeos opresores y entonces, como cuando nos queda la casa sola sin los padres, aparece la pelea entre hermanos para ver quién manda. En el continente comenzaron las luchas civiles entre tribus que habían sido unidas por la fuerza luego de la Conferencia de Berlín en 1864. Y ahora ningún poder les ponía límite. Pero no se trata la clase del día de hoy sobre este tema en particular, sino que hablaremos en la continuidad de los procesos de descolonización posterior a la Segunda Guerra que venimos viendo, de cómo estos se dieron en África. Hacia el 45, el continente tenía apenas 3 estados independientes. La Unión Sudafricana, que fue la predecesora de Sudáfrica y era un estado amigo de Gran Bretaña, entre comillas. Liberia, que fue el lugar a donde los yanquis enviaban esclavos liberados, de ahí viene su nombre, Libertad, y su bandera. Y Etiopía. Apenas 15 años más tarde, la mayoría de las colonias se habían constituido como estados independientes. En el norte de África, parece que los franceses, al mando del general Charles de Gaulle, el nombre que hoy tiene el principal aeropuerto de París, algo habían aprendido de lo que les sucedía en Indochina y decidieron pactar la emancipación de Marruecos, Túnez y de todas sus colonias de África Occidental, incluyendo también Madagascar, que estaba en el lado oriental. Pero su gran grano en el tutu será Argelia, donde desde 1954, justo cuando se estaban saliendo de Vietnam, libraban una guerra entre su gobierno colonial y la guerrilla del Frente de Liberación Nacional. Argel, 1954. La ciudad europea. La Kasbah. Frente de Liberación Nacional. Comunicado número 1. Hermanos argelinos, ha llegado la hora de salir de la larga noche y de la gran miseria en la cual durante 130 años la opresión colonial nos ha tenido sumergidos. El momento de la lucha se acerca. El objetivo es la independencia nacional. Para evitar un fatal y sangriento conflicto, proponemos a las autoridades francesas una honorable base de discusión a condición de que ellas reconozcan a nuestro pueblo el derecho de disponer de sí mismo. Argelinos, uníos, preparaos para la acción. El Frente Nacional de Liberación os llama a la lucha. Encabezado por Ahmed Dembélé. Sí,
tiene nombre de nuevo talento de la Premier League. Recuerden estas siglas que se harán muy comunes a partir de los movimientos de emancipación en todo el mundo. La presencia de 1 millón de franceses que vivían en Argelia, entre ellos el Premio Nobel de Literatura Albert Camus, hacía difícil solucionar el conflicto, puesto que no se trataba de liberar y listo. Había que acompañar la seguridad de los ciudadanos entre 10 millones de argelinos. Lo de siempre, con los nuestros somos buenos, mientras explotamos y matamos a los de afuera. El ejército galo, como se le dice a los franceses, puso en práctica de esta manera una nueva forma de represión, el terrorismo de Estado, ese mismo que fue aplicado por la última dictadura militar en Argentina. De la derrota en Indochina, los militares franceses habían sacado conclusiones. No se puede pelear de igual a igual cuando el enemigo pelea por su libertad en cuerpo y alma y nosotros peleamos por oficio, por mero trabajo. Entonces, para este tipo de, comillas, guerras, hay que ser más pillos. El 3 de mayo de Hijos de 1906. puta, agrego Grado yo. teniente coronel. Escuela Politécnica y cum laude en Ingeniería. Campaña Segunda Guerra Mundial. Movimiento de resistencia antinazi. Campaña de Italia. Guerra de Indochina. Guerra de Argelia. Parece ser que en los últimos 2 meses se ha logrado una media de 4,2 atentados al día, incluidas las agresiones individuales y las explosiones. Como es natural, los términos del problema son, primero, el adversario, segundo, el método para destruirlo. Hay 80.000 árabes en la Casbah. ¿Están todos en contra nuestra? Sabemos que no. En realidad solo hay una minoría que se impone con el terror y la violencia. Esta minoría es el adversario que tenemos que aislar y destruir. Cerrar también allí. Es un adversario que se coloca en la superficie y en la profundidad. Tenemos que comenzar desde cero. Las únicas informaciones que tenemos son acerca de la estructura de la organización. Y comenzaremos por esto. Es una organización en forma de pirámide formada por una serie de sectores. Los sectores, a su vez, están formados por una serie de triángulos. El vértice de la pirámide es su estado mayor. El responsable militar del ejecutivo político encuentra al hombre adecuado y lo nombra responsable de un sector, número 1. El número 1, a su vez, elige otros 2, el número 2 y el número 3. Se forma así el primer triángulo. Ahora el número 2 y el número 3 eligen 2 hombres cada uno, el número 4 y el número 5, y así en adelante. La razón de toda esta geometría es que cada militante conoce de toda la organización solamente a 3 miembros, su responsable que lo elige y sus 2 gregarios que ha elegido él mismo. Los contactos se realizan solamente por escrito. Por esta razón, no conocemos a nuestros adversarios, porque en la práctica ni siquiera ellos se conocen entre ellos. Conocerles significa eliminarles. ¿Qué quiere decir? Que el cariz propiamente militar de todo el problema es puramente secundario. El cariz más evidente es el policíaco. Ya sé que esta palabra no nos gusta, pero es la única que indica exactamente el tipo de trabajo que debemos realizar. Tenemos que realizar las indagaciones necesarias para recorrer toda la pirámide desde un vértice al otro. La base de este trabajo es la información. El método es el interrogatorio. Y el interrogatorio se convierte en método si es conducido de forma que se obtenga siempre una respuesta. En la situación actual, demostrar una falsa humanidad no lleva más que al ridículo y a la impotencia. Estoy seguro de que todas las secciones comprenderán y reaccionarán en consecuencia. Pero a pesar de todo, no depende solo de nosotros. Nosotros necesitamos tener la Casbah a nuestra disposición. Tendríamos que seccionarla e interrogarla a toda ella. Y aquí nos encontramos frente a una maraña de leyes y de reglamentos que continúan siendo operantes como si Argel fuera un lugar de veraneo y no de batalla. Nosotros hemos pedido carta blanca, pero es difícil poderla obtener. Hay que encontrar entonces la ocasión que legitime nuestra intervención y la haga posible. Esta ocasión tenemos que crearla nosotros mismos. Usar la inteligencia militar, no como rasgo intelectual,
sino como elemento de poder, infiltrándose, secuestrando, torturando, sacando información, asustando a la población civil, ocultando, en fin, todo lo que veremos en Argentina entre el 76 y el 82. En 1959, con más de 500.000 de muertos, de los cuales apenas 30.000 eran franceses, De Gaulle admitió que debía resolver el problema por la única vía válida, es decir, mediante la libre elección de los argelinos de su futuro. Luego de una serie de negociaciones, en los acuerdos de Evian de 1962, Argelia pasó a ser un estado soberano. Con los británicos, por otra parte, como pasó en la India, fue menos difícil todo. Si algo son los tipos, es pragmáticos. En África Occidental, Costa de Oro, más tarde llamada Ghana, se independizó en 1957 y Nigeria en 1960. En África Oriental, Kenia y Tanganica, llamada Tanzania a partir de su unión con Zanzíbar, accedieron a la independencia a principios de la década del 60. En el sur, Nyasalandia y Rodesia del Norte se independizaron en 1964 y adoptaron los nombres de Malawi y Zambia. Es notorio cómo al liberarse eliminaban los nombres de fantasía que les habían puesto sus opresores. Rodesia del Sur se independizó en 1965 bajo el gobierno de Ian Smith, que instauró un régimen similar al sudafricano, el apartheid, del que hablaremos en una clase particular más adelante. Nos referimos a la política de segregación racial, parecida a la que sufrió Gandhi, pero peor, hacia los africanos originarios del lugar. Después de una larga lucha, la mayoría negra derrotó a Smith y creó el Estado de Zimbabue. La principal colonia belga, el Congo, poseía grandes riquezas mineras, que eran explotadas por empresas extranjeras. Después de la independencia, en 1960, se desató una guerra civil, en la que fue asesinado el líder nacionalista Patrice Lumumba. Bajo el gobierno de Mobutu, que en 1965 llegó al poder por un golpe militar, el país cambió su nombre por el de Zaire. El imperio más antiguo en el territorio africano era el portugués, que tenía posesiones desde aproximadamente el siglo XV, y fue el último en desaparecer con la muerte de su dictador, Antonio Salazar, que dio paso a la independencia de Guinea, Cabo Verde, Mozambique y Angola. Ahora les hago yo una pregunta. ¿Francia debe quedarse en Argelia? Si siguen contestando que sí, tienen que aceptar todas las consecuencias necesarias. Tú sabes que sí, Grand Man, pero se ha empezado a pagar todo dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. ¡Vuelve más! Nunca, que lo digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo.